Existen dos empresas que producen bienes diferenciados. Las funciones de demanda de cada empresa son las siguientes, donde Q es la producción y P es el precio. La empresa uno, la empresa 2. Aquí hay un pequeño error en la pregunta. Debe decir Q sub 2, ¿sí? Ese es el primer detalle. Ahí hay un error, así que aquí hay que corregir. Esto es Q sub 2. Ahora sí. El costo medio y marginal es el mismo para cada empresa y asciende a un valor igual a 2. O sea que es constante y fijo en 2. Al respecto, se solicita responder a las siguientes preguntas. Letra A. Hallar las cantidades y precios óptimos que maximicen el beneficio para cada empresa en un escenario donde éstas compiten simultáneamente vía precios, primero y luego vía cantidad. Entonces, primero vía precios. Si nosotros queremos que las empresas compitan vía precios, estaríamos hablando del modelo de Cournot. Cuando nosotros, no, Cournot no, Bertrand, estaríamos hablando del modelo de Bertrand. Modelo de Bertrand. Muy bien, una vez que nosotros ya tenemos eso claro, lo que debemos de hacer primero es la presentación formal del juego. Presentar quiénes son los elementos, cuáles son los diferentes elementos. Primero tenemos a los jugadores, que en este caso son la empresa número uno y la empresa número 2. Luego de los jugadores, ¿a quién más debemos mencionar? A las estrategias. ¿Cuáles son las diferentes estrategias que cada una de las empresas puede desarrollar? La empresa uno y la empresa 2, ¿qué estrategias pueden desarrollar? En Bertrand, las estrategias son todos los diferentes precios que pueden colocar para el producto o para el bien en todo caso. Este precio tiene algunas características. Por ejemplo, aquí hay que señalarlo. El precio sub i, que puede ser tanto el precio 1 como también el precio 2, ¿sí? Pondremos así, el precio sub 1, o bueno, sub i, puede ser pertenecer desde 0 hasta más infinito, abierto. ¿Qué quiere decir? Que el precio 1 y el precio 2, el precio de cada producto debe ser mínimo 0 o positivo, pero jamás negativo. También podemos mencionar que el precio 1 pertenece a los reales. ¿Y eso qué implica? Eso implica que el precio 1 puede ser decimal, ¿no? Y solamente trabajaremos hasta 2 decimales. ¿Por qué razón? Porque suponemos que el dinero, en la mayoría de las divisas, solo trabaja hasta el céntimo. Por lo tanto, el precio 1 es real, por lo tanto sí puede ser decimal, pero consideraremos solo y únicamente hasta 2 decimales. Ahora, esas son las estrategias. También debemos definir cuáles son los beneficios o recompensas. Recompensas. Las recompensas o el objetivo en las recompensas sería el beneficio económico total de cada empresa. Y ese beneficio lo vamos a definir aquí. El beneficio sub i va a ser igual al ingreso sub i menos el costo sub i. Quizás nos preguntamos qué es el i. El subíndice i puede ser 1 y 2. ¿Qué quiere decir? Que puede tratarse de la empresa 1 como también podría tratarse de la empresa 2. Entonces aquí estamos diciendo que el precio del producto 1 y el precio del producto 2 son ambos positivos, son ambos reales, pudiendo ser decimales, hasta 2 decimales. El beneficio de la empresa 1 y el beneficio de la empresa 2 es lo que motiva a cada empresa. Ese es el pago o recompensa que reciben. Y el equilibrio, ¿sí? El equilibrio al cual queremos llegar, ¿no? La solución de este juego, ¿cuál sería? La maximización. La maximización del beneficio económico total. Esa maximización la escribiremos simplemente así. Queremos el máximo beneficio económico total para la empresa 1, pero 1 y 2, pero esa maximización va a estar sujeta a el precio. O sea que cada empresa va a maximizar sus beneficios, sí, pero tomando en cuenta ¿qué cosa? Tomando en cuenta el precio de su producto, ya sea el precio del producto 1 o el precio del producto 2, dependiendo de qué empresa estemos hablando. Ahora, una vez que ya hemos presentado el juego, debemos comenzar con la parte numérica, que allí es donde nos va a tomar más tiempo.
Comenzamos entonces primero con la empresa número 1. Empresa 1. En la empresa 1 diremos lo siguiente. Esta empresa, ¿qué es lo que quiere? Esta empresa quiere, como ya hemos dicho antes, maximizar su beneficio número 1 y esa maximización del beneficio 1 está sujeta al precio 1. Esto es lo que la empresa quiere. Ahora, esa maximización del beneficio 1, ¿qué requiere? Requiere primero que definamos el beneficio, pues, ¿no? El beneficio es igual al precio 1 multiplicado, ¿sí? El precio 1 multiplicado por la cantidad 1 menos el costo medio o el costo medio 1 multiplicado por la cantidad 1. ¿Esto qué es? Esto es el beneficio. El beneficio que antes hemos definido aquí como ingreso menos costo. Pero no es lo mismo. Sí, sí es lo mismo. Precio por cantidad es el ingreso total 1. Costo medio por cantidad es el costo total 1. Reemplazamos los datos que conocemos. Q1 lo conocemos desde el inicio. Es la demanda. La vamos a copiar y la vamos a llevar a esa hojita para escribirlo. A ver, a ver, a ver. Ya está. Entonces, este es Q1, eso es dato. Aquí donde está Q1, abro paréntesis. Aunque antes de reemplazarlo, podría aquí primero factorizar. Ambos, P1, Q1, costo medio por Q1, tienen en común el Q1. Lo factorizo y dentro del paréntesis me queda precio menos costo medio, ¿no? Precio 1 menos costo medio. El precio 1 y el costo medio lo conocemos. Aquí nos han dicho el costo medio marginal es el mismo para cada empresa y es igual a 2. Allí reemplazo 2. Y el Q1 también lo conozco. El Q1 es 20 menos 2P sub 1 más P sub 2. ¿Qué es esto? Esto es el Q1. ¿De dónde lo tomé? Del inicio del ejercicio. Es la demanda. El P1 va a ingresar y multiplicar a cada uno de los elementos del segundo paréntesis. Sería P1 por 20, 20 P sub 1. P1 por menos 2P1 sería menos 2P sub 1 al cuadrado. P1 por P2 sería más P sub 1 por P sub 2. Seguimos. Ahora el menos 2. Menos 2 por 20, menos 40. Menos 2 por menos 2P1 sería más 4P sub, más 4P sub 1. Ya está. Menos 2 por P sub 2 sería menos 2P sub 2. Entonces, ahí hemos multiplicado utilizando la propiedad distributiva. Primero el P1 multiplicó al 20, dio 20P1. Luego el P1 multiplicó al 2P1, dio menos 2P1 cuadrado. Luego el P1 por el P2, P1, P2. Luego el menos 2 multiplicó a cada uno. Menos 2 por 20, menos 40. Menos 2 por menos 2P1, más 4P1. Y menos 2 por P2, menos 2P2. Una vez hecho eso, buscamos si es que hay algo que se pueda, si es que hay algo que se pueda reducir. Y sí lo hay. 20P1 más 4P1, ¿no? 20P1 más 4P1 sería 24P1. Aquí colocamos 24P1. Nada más. Una vez definido el beneficio, maximizamos lo que ya tenemos aquí, segundo paso, ¿no? Ahí está, maximizamos. Y maximizar implica ¿qué cosa? Derivar, ¿no? Tenemos que derivar. Diremos entonces, es la derivada del beneficio 1 respecto al precio 1 e igualado a 0. Tengo que derivar todo esto con respecto a P1 e igualarlo a 0. Entonces, hacemos aquello. Sería directamente derivada de 24P sub 1 con respecto a P1 es 24, menos P1 al cuadrado con respecto a P1, baja el exponente, 2 por 2 es 4, P sub 1 y al exponente le resto 1, queda P sub 1 a la 1. Más P sub 1 con respecto a P sub 1 es P sub 2. El 40 se elimina, el menos 2P2 se elimina, todo igualado a 0 porque esa es la maximización. Queremos determinar P1, por lo tanto, menos 4P1 pasa al otro lado, como más 4P1. Y el 4 pasa y divide.
Entonces sería el 4 pasa y divide, sería 24 dividido entre 4, y esto también dividido entre 4. 24 dividido entre 4 es 6, y aquí podríamos ponerlo como un cuarto de P sub 2, así. O 0,25 si es que queremos. ¿Y esto de aquí qué sería? Esta sería la función de reacción. Este, si queremos, lo podemos llamar FR1. Esta es la función de reacción de la empresa 1 en función al precio que coloque la empresa 2. ¿Nos piden eso? No, no nos lo piden. Pero es parte del proceso. Ojo, sí es parte del proceso. Una vez que tenemos la función de reacción de la empresa 1, hay que repetir el mismo proceso, pero ahora para la empresa 2. Ahora repetimos el mismo proceso. Empresa número 2 tiene su beneficio 2, su ingreso total 2, su costo total 2. Su ingreso total 2, ¿qué es? Es el precio 2 multiplicado por la cantidad 2, y el costo total 2 es el costo medio 2 multiplicado por la cantidad 2. Factorizamos y nos quedaría dentro del paréntesis precio 2 menos costo medio 2 multiplicado por la cantidad 2. Sabemos que el costo medio es 2 en todos los casos, nos dijeron, y que el Q2 lo tenemos aquí. El Q2 sí lo tenemos y nos dice que es 18, lo voy a copiar, ahí está. Allí lo tenemos. Entonces aquí donde está el Q2, abro paréntesis y reemplazo. Sería 18 más P sub 1 menos más P sub 1 menos 3P sub 2. Ya está. Y ahora multiplicamos igual que antes. 1 por 1. No hay otra manera. P sub 2 multiplica el 18. 18 P sub 2. P sub 2 multiplica el P1. Sería más P sub 1 por P sub 2. P sub 2 multiplica el menos 3P sub 2. Entonces sería menos 3P sub 2 al cuadrado. Uy, al cuadrado. Ahora creo que el antivirus saltó. Ya, no ha actualizado la licencia del antivirus. En fin. Entonces, ahora el menos 2 ingresa y multiplica cada uno de los del otro paréntesis. Menos 2 por 18 es menos 36. Ahí está. Menos 2 por P1, menos 2P1. Y menos 2 por menos 3P2 sería más 6P sub 2. Ya está. Verificamos. P sub 2 por 18, ahí está. P sub 2 por P1, ahí está. P sub 2 por menos 3P sub 2, ahí está, al cuadrado. Menos 2 por 18 menos 36, menos 2P1, ya. Está bien. Buscamos si es que hay algo que se pueda reducir, y sí lo hay. 18P2 más 6P2. 18 más 2, 24. Eliminó esto, ya lo he sumado con el otro. Una vez hecho eso, ¿qué corresponde ahora? Plantear la maximización. ¿Cómo voy a maximizar? Igual que en el anterior, solo que aquí voy a maximizar este beneficio 2 ya definido con respecto o sujeto a el precio. ¿Y eso qué significa? Significa derivar. Entonces voy a tener que derivar. ¿Qué voy a derivar? Voy a derivar el beneficio 2. Voy a derivar la letra D de derivada, el beneficio 2 respecto al precio 2, y esa derivada la voy a igualar a 0. Voy a derivar directamente para no extender demasiado el video y luego se haga eterno la subida del video a la internet. Entonces derivo, sería 24 más P sub 1 menos 6P sub 2, y todo esto de aquí se elimina porque no tiene el P sub 2. Entonces todo esto lo igualo a 0. El 6P sub 2 negativo lo paso al otro lado en positivo. Ya está. El 6 pasa y divide. Este 6 pasa y divide. Sería 24 dividido entre 6. Así. Y aquí también P1 dividido entre 6. 24 dividido entre 6 es 4. Aquí lo separo bonito. Pongo un sexto de P1. Y esto de aquí, si es que quiero, ya le puedo llamar la función de reacción 2. Esta es la función de reacción de la segunda empresa. Es más, si quiero al final puedo hacer un tablito, una tabla resumen, ¿no? Puedo hacer una tabla donde muestre pues el beneficio de cada empresa, la función de reacción para que se vea que lo hice, ¿no? Ya está. Una vez que tenemos las dos funciones de reacción, ¿qué debemos hacer? Debemos resolver. Debemos resolver ambas funciones de reacción.
Eso es lo que hay que hacer ahora, resolver. ¿Qué haríamos? Copio la primera función de reacción, copio y pego. Ya está. Copio la segunda función de reacción, copio y pego. Ya está. ¿Qué vamos a hacer con estas funciones? Las vamos a resolver como si se tratara de un sistema de ecuaciones. Recordemos que FR1, función de reacción 1, es P1 y FR2 es el precio 2. Entonces diremos lo siguiente, mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo sé, por la primera ecuación, que el precio 1 es igual a 6 veces más un cuarto de P sub 2. Eso lo sabemos, ya lo hemos hallado antes. Eso, decimos, la función de reacción 1 la reemplazaremos en la función de reacción 2. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Copio la función de reacción 2. La función de reacción 2 es P sub 2 igual a 4 más un sexto de P sub 1. Así. Y allí, en esta segunda función de reacción de la empresa 2, voy a reemplazar el de la empresa 1. Profe, ¿lo pudimos haber hecho al revés? Sí, sí pudo ser al revés, no va a cambiar en nada. Entonces, esto, el P1, lo voy a reemplazar acá. Pongo entonces paréntesis, uy, abajo lo voy a poner en otra línea. Pondría así entonces, paréntesis, y allí reemplazo 6 más un cuarto de P sub 2. Ya está. El un sexto que está afuera ingresa y multiplica. Un sexto por 6 es 6 sextos. Más un sexto por un cuarto es un 24avo del precio 2. Ese 24, bueno, 6 entre 6 vale 1, 5, 4 más 1 es 5. Ese un 24avo pasa al otro lado restando. Sería menos un 24avo de P sub 2. Ya está. Allí podemos ingresarlo a la calculadora, puedo resolverlo a mano también. Sería un P sub 1, pero un P sub 1 es lo mismo que 24 24avos. Y 24 24avos menos 1 es 23 24avos. ¿No? Si a 24 24avos le resto un 24avo, me queda 23 24avos. El 24 pasa al otro lado arriba multiplicando, el 23 de arriba pasa abajo dividiendo. Eso ya no lo resuelvo a mano, eso sí lo ingreso en la calculadora. Entonces, con la calculadora decimos 5 por 24 dividido entre 23. Y nos queda 5,2173. Pero recordemos lo que dijimos al inicio, que el precio sí es decimal, sí puede ser decimal, pero solo vamos a considerar dos decimales, tomando en cuenta que el dinero normalmente llega solo hasta el céntimo. Entonces sería redondeado 2. Muy bien, entonces eso es el precio 2. El precio 2 es aproximadamente 5,22. No nos dicen en ningún momento qué tipo de dinero, o sea, qué divisa es. Entonces le pongo unidades monetarias. Ahora que tengo el precio 2, reemplazo en el precio 1 ese valor hallado. Copio la primera función de reacción, reemplazo que P sub 2 es 5,22. Allí reemplazo 5,22 o si quiero, reemplazo con todos sus decimales, 5,2173, que no son todos, pero ya son un poquito más. ¿Y por qué hago eso? Justamente para que sea un poquito más precisa la respuesta. La diferencia va a ser mínima en realidad, pero bueno, siempre un poco más de precisión nunca está mal, ¿no? Ingresamos eso a la calculadora y la respuesta es 7,3043. Redondeado 7,30. ¿No? Que en este caso no sabemos qué divisa es, pero asumimos que es unidad monetaria, o sea, cualquier divisa. Y como está redondeado, en lugar de igual, le pongo que es aproximadamente eso. Ya tengo entonces el precio 1 y el precio 2. La pregunta me decía, haya las cantidades y los precios óptimos que maximicen el beneficio de cada empresa en un escenario donde éstas compiten vía precios. Eso es lo que hemos resuelto ahora, Bertrand. Ya tengo los precios. ¿Puedo hallar las cantidades? Claro. Al inicio tenemos las demandas. Acá está la demanda 1, por ejemplo.
Q1, ahí está, la demanda 1 está en función de los precios. Solamente tendríamos que reemplazar. Entonces pondríamos así, Q sub 1 es igual a 20 menos 2 veces el precio 1 es 7.30, más el precio 2, 5.22. Eso lo ingresamos en la calculadora. Sería entonces 20 menos 2 por 7.30 más 5.22. Y eso nos sale que Q1 es 10.62. ¿La cantidad puede ser decimal? Claro, claro que sí, ¿no? Es más, desde el hecho que no sabemos qué bien es el que se está intercambiando, asumimos que podría ser cualquier bien que pueda ser decimal, ¿no? Por ejemplo, kilos de arroz. Los kilos de arroz pueden ser decimales, por ejemplo, suponiendo que fuese eso. En fin. Ahora reemplazamos en la cantidad 2, en la demanda del segundo bien. Decimos Q2 es igual a 18 más P1, que es 7.30 menos 3 veces P sub 2. P sub 2 es 5.22. Eso lo ingresamos a la calculadora. Sería entonces 18 más 7.30 menos 3 veces 5.22. Y nos queda 9.64. Esas serían las unidades entonces del segundo bien. Y eso es lo que nos pidieron, ¿no? Nos pidieron hallar las cantidades y precios. Muy bien. Ya está. Esa sería la letra A. Ya tenemos, o sea, la letra Bertrand. Muy bien. Vamos a hacer un cuadrito resumen donde vamos a colocar los valores. Pero eso creo que lo podríamos hacer para la letra B, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones? Bien, entonces hasta allí estaría Bertrand. En un siguiente video resolveré Cournot y ya con esos dos haremos la B y la C. Nos vemos.